¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con la información de lo que pasa en el mundo. Es viernes, el último viernes del mes de mayo. Bye, Mayo. Y bueno, pues adiós a mayo. La lista de científicos que han sido incómodos es muy extensa. No son solamente 12 científicos los que han desaparecido, sino que desde décadas atrás se sabe que hay bueno, de hecho desde hace siglos. Fíjate que ahora con toda esta historia y metiéndonos a estos temas y analizando pues cómo han sucedido eventos similares, resulta que esto se va muchísimo atrás. Cuando había guerras, pues se daban también desarrollos muy avanzados de un lado o del otro y te inventaban que si un cañón o que si un tipo de espada, que si un tipo... Y entonces intentaban robarse a esos artesanos o creativos, armeros, que lograban tener una cierta técnica y se los llevaban y les prometían y les daban todo, pero no la libertad, ¿no? Se los llevaban y los tenían ahí encerrados porque esa técnica era única. Es más, muchos incluso cuando tenían islas, se los llevaban a islas que estaban fortificadas y ahí tenían pues a esa gente valiosa. Con estas teorías que han surgido por científicos que han desaparecido recientemente en Estados Unidos, y recientemente no estamos hablando de un mes, 2 meses, estamos hablando de al menos unos 5 años hacia atrás. Más o menos entre el 2021 y 2022 a la fecha han desaparecido 12 científicos. Han sido más, pero los 12 que llaman la atención son porque están relacionados a o ya sea tecnología que está desarrollándose de una manera muy disruptiva que podría cambiar el mundo en la medicina o en la tecnología de las armas o incluso relacionados al tema ufológico, por cierto, pero que tiene que ver con tecnología aeroespacial, ¿no? También. Entonces hay varios casos y hay varias listas. La primera teoría es que los científicos están, o sea, de estas teorías, algunas creo que se pudieran cumplir con un grupo de científicos, otra que se pudiera cumplir con otro. O sea, no creo que todos sean el mismo caso, ¿verdad? Pero hay algunos que hasta el final de la lista de, digamos, de las teorías, creo que es la que más coincide y es la más extraña de todas. Okay. Así que ahorita, pues vámonos. Siempre lo mejor al final. Bueno, vamos a empezar al principio. No, mejor no. Al final. Bueno, adiós, amigos. Sí, no, empezamos al revés, ¿no? Adiós, amigos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fue todo. No. Saludos, Panterita, Francisco Arce. Muy buenas. Es que es viernes, ¿verdad? Es viernes. La primera teoría habla sobre que estas desapariciones serían básicamente la gente incómoda, científicos que han descubierto que tienen tecnología pero que les incomoda a un país o que les incomoda a una industria. Muchas veces son industrias que están compitiendo una contra otra y saben que en la cabeza de ese científico está la respuesta que va a destruir su negocio, que va a destruir o su país o su negocio, ¿no? Muchas veces son avances y dices tú, sabes que ese científico muchas veces pues porque tienes espías o por lo que tú quieras, pero sabes que lo que tiene, lo que está desarrollando va a acabar con, vamos a decir, industrias de miles de millones y con muchos empleos y pues bueno, en su mente justifican los accidentes, ¿no? Justifican este tipo de cosas. La teoría sostiene que estos científicos que están trabajando en proyectos sensibles, sobre todo de guerra electrónica, radares, defensa, pues simplemente desaparecen en circunstancias extrañas. Normalmente cuando los que aplican en esto no son gente retirada, sino son gente que está en desarrollo, o sea que están digamos creando algo en ese momento. Si ya están retirados, normalmente este tipo de científicos no les pasa nada, a no ser que sepan que tienen algo ahí que todavía no lo lograron, que quedó como intermedio, ¿no? Otra teoría es los científicos que están siendo, digamos, pues llevados por otras potencias, ¿no? Exactamente, que esto se dio mucho durante la Segunda Guerra Mundial, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de la Alemania nazi, y luego después en la Guerra Fría por parte de la URSS, ¿no? El caso, la teoría, que es la teoría pues más extrema, que afirma que algunos científicos pues han desaparecido porque fueron extraídos de manera clandestina por programas de potencias rivales, ¿no? Programas secretos, y hay pues muchos ejemplos que bueno los hemos visto, como la operación Paperclip de Estados Unidos y el reclutamiento soviético a expertos alemanes. De hecho, acabando previo a que acabara la Segunda Guerra Mundial, sí, básicamente la URSS y Estados Unidos se pelearon los científicos. O sea, pues sí, bueno, se llevaban a todos los alemanes que podían, evidentemente, sí, pues era a cualquiera que les pudiera dar un avance que el otro no tuviera. Exactamente. Ahora, pues
Otra teoría es que los científicos, cuando están en desarrollo, cuando están avanzando en algo, sobre todo científicos que están, por ejemplo, buscando cosas únicas, que son casi hasta descubrimientos, ¿no? Como por ejemplo la energía libre, alguna enfermedad que, pues del tipo el cáncer, cosas así, ¿no? O sea, que dices tú, de repente dan con algo que es tan innovador, tan extremadamente importante como lo que pasó con una de las científicas que aquí comentamos, que pues ella decía tener la idea de cómo lograr la antigravedad, ¿no? O sea que, pues bueno, es algo que... Ella y su papá estaban trabajando en eso. Ella y su papá, exactamente. Está súper loco eso. Nuevas tecnologías de propulsión, materiales avanzados o incluso evidencias de cosas que tienen que ver con cosas únicas, como por ejemplo el tema de los aliens, de los UFOs, o temas que tienen que ver con descubrimientos que son simplemente únicos, ¿verdad? Que no hay manera de repetirlos. Sí, se hizo eso mucho cuando descubren la posibilidad de quitar el cáncer, ¿no? Por ejemplo, de que dicen a las empresas quitan a los científicos o compran el descubrimiento y lo desaparecen o no lo guardan. Lo guardan, ¿no? Lo patentan, lo guardan. El punto es que, bueno, ¿cuántos patentes hubo previo a que empezara el boom de los autos eléctricos? Parece que de repente es como si hubieran dado permiso, ¿no? Ok, ya es tiempo de que haya autos eléctricos y de repente entonces empezaron a inventarlos, pero no es que no pudieran hacerlos. Sí es verdad que se desarrollaron mejores pilas, que se desarrollaron mejores chips, pero parecía que siempre era como muy contenido el desarrollo que se hacía en eso. Y cuando ves hacia atrás y surgen videos y muestras documentales, digamos, que muestran cómo había autos desde el principio de que empezaban los carros, había autos que funcionaban de maneras muchísimo más eficientes que los de motor. Nomás que pues los de motor son los que no se fueron avanzando, y esa industria era como muy defendida en ese sentido. La teoría sostiene que alrededor de personajes como el mismo Tesla, ¿no? Personajes ya pues de un nivel de avance muy innovador, pero tan innovador que se vuelven como peligrosos. Es más, hay libros de ellos, del Tesla, que hasta la fecha solamente se pueden ver de a una persona sin llevar ningún tipo de cámara ni nada. O sea, si tú... que están guardados. Exactamente, son ciertos libros que solamente la gente que les permiten consultarlos tienen que ser de memoria. Los consultan, los ven y se salen, pero no pueden ni siquiera tomar fotos. Así hasta la fecha. Hasta la fecha. Está loquísimo eso. Está muy loco. Entonces, personajes, ahora él pues no le pasa eso, pero sí que lo van relegando, lo van haciendo a un lado. Sí que era un personaje muy estrafalario y lo que tú quieras, pero pues como que no, lo van haciendo a un lado. Poquito. Y algunas cosas que él intentó desarrollar no se llevan a cabo nunca, porque supuestamente eran muy peligrosas. Algunos creen que eran peligrosas para ciertas industrias que estaban apenas empezando. Es que es como de repente se crea la industria de los autos eléctricos, ¿no? Y resulta que a lo mejor llega una marca y les dice, oigan, pero yo tengo autos eléctricos que son, vamos a decir que entra una especie como de avance tan disruptivo que sea 20 veces más eficiente, que pues obviamente nadie va a querer los otros autos más que los que tengan esa nueva tecnología. Y ese es el tema ahorita. La competencia está a un nivel muy tremendo, tan tremendo que cualquier país que de repente desarrolle, cualquier empresa que desarrolle demasiado y que haga un salto, como cuando pasó el iPhone, o sea, con el iPhone desaparecen marcas como Nokia, que pues digo, no es que desaparezca, digo, pero en sí ya los celulares ya no, es como si no existieran, ¿no? O sea, la marca está ahí, la empresa, pero pues ya no logró, ¿no? BlackBerry y varias otras empresas no lograron llegar a los niveles de, ¿cómo se llaman? De los smartphones, ¿no? Pero eso fue con el boom que vino del iPhone, básicamente. Exactamente, ¿no? El iPhone impulsó que todos tuvieran que desarrollar, por ejemplo, la pantalla, el teclado en la pantalla, porque previo a eso no existía. Exactamente. Y bueno, esa es una de las ideas, ¿no? Que los científicos simplemente descubrieron algo que no debía saberse, o desarrollaron algo que simplemente era demasiado disruptivo. Y luego está pues otro punto. El otro es el programa de protección científica secreta, muy parecido a lo que serían los testigos o protección de testigos, que se utiliza mucho pues en Estados Unidos, es donde más lo conocemos, ¿no? Por las películas, pero es una teoría menos conocida de que tal vez algunos científicos realmente no desaparecen, sino que los reubican. ¿Por qué? Pues porque están trabajando en un proyecto súper importante, ultra secreto, cambian de identidad y lo retiran de la vida pública pues para protegerlo, ¿no? Y bueno, esta teoría se sabe alrededor de expertos nucleares en países como Irán,
Rusia y China. O sea, ellos sí lo emplean mucho. Claro, o sea, los desaparecen, ¿no? Dejan de existir o se murieron, no se murió. Y realmente no es así. Ahí están, nomás que pues quieren que no se los vayan a quitar, lo que tú quieras. O sea, para protegerlos, por ejemplo, en el caso de Irán, pues para protegerlos de Israel, por ejemplo. Pues sí. Entonces, el punto es que existirían, en teoría, programas de protección científica, ¿no? Eso es muy interesante. También están los científicos que estarían cercanos a temas ya, ahora sí que totalmente secretos, científicos vinculados a programas aeroespaciales, a investigación sobre fenómenos anómalos como el tema de los UFOs, científicos que están relacionados, por ejemplo, al tema cuántico, al tema también de las comunicaciones. Tú no quieres que un científico que está encargado de digamos, la seguridad de las comunicaciones, pues acabe del lado del enemigo, ¿verdad? Okay. Entonces, ese tipo de científicos o se cuidan mucho, o se vigilan mucho, o incluso, pues, entrarían en un programa como este de los protegidos, por así decirlo, pero son personajes que incluso después de retirados, siguen siendo vitales o muy importantes. Muchos de ellos siguen trabajando toda su vida, pero hay vínculos, digamos, con esos casos a militares, sobre todo, militares científicos, ¿verdad? Ingenieros militares, gente que está muy metida en ese tema, y que algunos pues son de los que más han divulgado el tema ufológico o que han divulgado estas tecnologías disruptivas que sonaban a ciencia ficción, que sonaban simplemente como algo que no era posible. Y ahí estamos pues viendo cómo estos personajes que aparecían solamente en reportajes y documentales de misterio y que ahora pues de alguna manera se están reivindicando con todo lo que está sucediendo en el Congreso de los Estados Unidos con estas audiencias, porque lo que ha demostrado esas audiencias es que pues prácticamente todo lo que ellos decían pues es lo que se está revelando. Entonces ellos simplemente se adelantaron a esto. ¿Y qué les pasó a ellos? Pues algunos sí sufrieron amenazas, sufrieron pues vamos a decir, campañas, ¿no? Muy fuertes en contra de ellos. Algunos, por ejemplo, empezaban a meterse o empezaban a meterlos en problemas a tal nivel de que pues perdían la credibilidad. No les destruyen, pero les disparan o les tumban la credibilidad. Y es un tema también pues clave para un científico. Si un científico pierde la credibilidad, pues es muy difícil, sobre todo a esos niveles, muy difícil que pueda sostenerse. Y luego está pues la teoría tal vez más extraña de todas, que es la teoría del proyecto Einstein, y es que sostiene que existen una especie como, vamos a decir, como de Illuminatis, por así decirlo, ¿no? Que bueno, de hecho los Illuminatis eran eso. O sea, ¿no? Eran científicos o gente muy, muy erudita, muy avanzada, que pues decían ellos, oigan, hay demasiada censura en aquel tiempo por la religión y cosas así. Hay demasiada censura que no nos deja avanzar en la ciencia y pues básicamente querían compartir conocimiento. Ya después se fue por otro lado ese grupo. Pero la idea es que el proyecto Einstein, que es un término que se utiliza genérico porque no es tanto que sea el proyecto Einstein en sí, sino que existirían proyectos así, similares a los Illuminati, por decir, o al proyecto Einstein, de grupos que estarían reclutando a científicos, vamos a decir como Wakanda, ¿no? Wakanda Forever. Sostiene esta teoría, o la teoría del proyecto, que es, pues suena mucha ciencia ficción, ¿no? Pero sostiene que existen un grupo de élites de científicos que son reclutados para proyectos tan secretos que operan fuera del conocimiento público, que les desaparecen, por así decirlo, o sea, entre comillas, y coincide con varios casos de los que hemos comentado. ¿Por qué? Hay que recordar que varios de estos casos fueron muy raras sus desapariciones. Por ejemplo, dejaron toda su información, todos sus celulares, su cartera, todo lo dejaron, como si simplemente ellos... Como si supieran. Como si supieran, exactamente. Uno de ellos incluso se fue y regresó, porque su reloj, pues los relojes ahora ya que traen GPS, traen cosas. Relojes inteligentes. Exactamente. Entonces se quitó su reloj inteligente y, o sea, ya se había ido, había dejado incluso sus llaves cuando se fue. ¿Quién deja sus llaves? ¿Quién las avienta por ahí sus llaves? Pues nadie, ¿no? Y incluso regresó y dejó también que ya se había ido y aventó su reloj inteligente vía el buzón. Entonces, personajes como el que... Sí, no, ese está loquísimo. El que fallece también en un Tesla, ¿te acuerdas? O sea, él que tardaron 3 días en identificarlo, ¿verdad? O sea, este científico, por cierto, enfocado a reactores nucleares espaciales para vuelos en el espacio de larga duración. Imagínense, ese personaje a mí es clave. Si tú dijeras, vamos a suponer que tú sepas algo, que tú digas, oye, sabemos que, vamos a decir, que supieran que el planeta tiene
el tiempo contado, ¿no? Que dijeras, ¿sabes qué? Mira, sabemos esto, no lo podemos decir, pero está contado el tiempo hasta acá y tenemos que crear una isla, una base, a ver dónde, ¿no? Para irnos. Él sería la clave. O sea, él sería al menos uno de los personajes clave porque sus reactores, sus motores estarían hechos precisamente pues para, ¿no? Para viajar en el espacio y sobrevivir allá, ¿no? Intentar sobrevivir allá. Este proyecto lo que dice básicamente, o este proyecto de Einstein, es que todo lo que son temas exóticos, digamos, demasiado avanzados, estarían siendo reclutados por grupos que pues quieren desarrollar cosas ya a un nivel que ni siquiera un gobierno puede estar enterado. O sea, que está arriba incluso de los gobiernos, ¿no? Ya estamos poniéndonos muy locos aquí, pero pues serían la teoría de que están en bases subterráneas, no bases, digamos, de un ejército, sino bases que van más allá de eso, laboratorios ocultos. Pero como empresas. Pueden ser como tipo empresas como medio militares y al mismo como tiempo. Lockheed Martin. Tipo Lockheed Martin y cosas así, ¿verdad? Se hace investigación de inteligencia artificial avanzada, investigación en temas genéticos muy avanzados, o sea, lo que es ingeniería genética, física exótica, ¿no? Física cuántica y todo este tipo de cosas. ¿Cuántos científicos desaparecen y qué características tienen? Cuando es alguien administrativo, cuando eres alguien que era importante, pero que dices, pues, realmente qué tanto, o sea, pues dices posiblemente una desaparición normal, o sea, simplemente, ¿no? Pero cuando es alguien que de verdad su desarrollo era único, demasiado apreciado, pues ahí se me hace bastante extraño, ¿verdad? Se me hace bastante raro, al menos como que te da la sensación de que ahí hay algo más, ¿verdad? Y con evidencia, no nomás porque se te ocurrió, sino porque hay una evidencia de que, oye, son cosas raras. Y si no fuera, pues porque se empezaron a unir estos puntos, esto no se estaría investigando. Hay que recordar que no había una investigación, o sea, cada caso se investigó, entre comillas, por separado. Y normalmente decían, mira, pues se suicidó, le pasó esto, desapareció, pues bueno, hay que encontrarlo, pero pues se dan las alertas y todo, lo buscan unos días y ya, déjalo buscar. Entonces, cuando ya se da toda esta información, dicen, oigan, pues hay que unirnos, hay que investigar todo en conjunto a ver qué lazos tiene. Todavía siguen insistiendo en que algunos no tienen lazos entre ellos. O sea, en los casos me refiero, ¿no? Sí, pero sí. algunos de ellos al parecer sí. Y eso es, pues bueno, súper interesante. Si es que algún día se va a revelar algo, pues ya lo estaremos platicando. Pero es súper raro que desaparezcan estos individuos y que no dejen ni siquiera rastro, ¿no? Que a tiro desaparecen simplemente, ¿no? Exactamente, ¿no? Sobre todo los que dejan todo, celular, cartera, que se regresa a dejar el celular, el reloj. Dices, o sea, ¿en qué mundo, en qué cabeza cabe que alguien va a hacer eso? Si es lo primero que checas que traes, básicamente. Totalmente. O sea, el del Tesla, que estaba comentando porque me queda a medios, el del Tesla que choca supuestamente y se incendia todo y tardan 3 días en identificarlo, él salió y también dejó todo. O sea, dejó celular, dejó cartera. Entonces dices tú, ¿quién que sale en un auto que es pura tecnología como los Tesla? Sí, porque se conecta el celular para que se abra. Sí, se conecta el celular para la música, para eso, o sea, realmente, pues como que ya de entrada ni siquiera tiene lógica esa parte. El hecho de que tarden tantos días en identificarlo, pues se me hace también algo extraordinario. Que pues bueno, sus familiares pedían investigación al tema y parece como que no se investigó gran cosa. Vamos, que ese caso ni siquiera estaba contando entre los científicos desaparecidos, pero por la rareza, yo me imagino que la familia o alguien hizo presión para que también se tomara en cuenta ese caso, que es pues bastante raro.